de lo que nos muestran los medios hegemónicos. Ya salió el informe de coyuntura de Cifra y CTA. Vos no pensé decir que yo llegué, ¿no? No, porque perdón. yo veo que hay doble exclusión. Acá no se anuncia que he llegado y al mismo tiempo la nota que hizo Franchina con este servidor tampoco la anunciaste. ¿Debo considerar que es una casualidad? Yo considero. Es una casualidad. Yo le creo los números de pobreza a mi ley, le creo los números de distribución de ingresos, te puedo creer a vos que esto es una casualidad. Yo pido disculpas haberme olvidado de Artemio López. Crédulos. No va a volver a pasar. Pero ya estamos conectados con Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Economía Política de Flaxo, investigador del CONICET, investigador y coordinador del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, de Cifra, justamente para hablar de este informe de coyuntura. Pablo, gracias por comunicarte con nosotros. Estamos con Nuria Mendizábal y sí, también con Artemio López. Bueno. Buen día, saludos para todos. ¿Cómo estás? Pablo, ¿cómo andás? Estamos acá viendo el informe que salió ayer, ¿no? Recién salió del horno. Y bueno, te queríamos preguntar, ustedes arrancan, es un informe que recomiendo, lo pueden encontrar en la página de centrocifra.org.ar. Uno de los primeros apartados, el título es El fondo y la burbuja que no se consolida. Justamente veníamos hablando de la deuda con el fondo, de qué hacer y demás. ¿Qué conclusiones saca este informe en torno al tema del endeudamiento? Bueno, si alguien creía que le podía ir bien a Milei, o sea, que estaba haciendo un ordenamiento de precios sostenible en el tiempo, bueno, la verdad es que no es así, ya es evidente. Lo dice JP Morgan y ocurre en los hechos, digamos. El Fondo Monetario vino a tapar o a ponerle un freno a una corrida cambiaria que se había desatado a principios del año cuando cayeron 5.000 millones de dólares de las reservas en los primeros 4 meses del año y la verdad que lo que hizo fue tratarlo con alambre y no construir las condiciones a pesar de los intentos del gobierno que han sido múltiples. Recuerden lo del colchón, el alquiler de reservas, los intentos de que venga inversores especulativos de afuera eliminando las exigencias de permanencia para las inversiones especulativas y en realidad no vienen, ¿no? Esta es la realidad. Lo único que viene es el Fondo Monetario, lo único que aparece de ingreso de dólares es algo de la deuda que emiten las empresas privadas, y por eso no se consolida una nueva burbuja financiera, que lo que buscaría este gobierno no le daría soluciones a la economía real ni a la vida de las personas, pero sí podría haber hecho sostenible el programa del gobierno. Ahora, el gobierno fracasó, ¿no? Esto es lo que demuestra la suba del tipo de cambio en este momento, que se pincha la burbuja, que se vuelven a cerrar las posiciones del carripé, que es lo que estamos viviendo, y eso impacta en una aceleración de la fuga de capitales que tiene muchos circuitos, ¿no? Por un lado abrieron las canillas de la compra de dólares de las personas, y eso hizo que en un mes y medio, que es el registro que se tiene desde que se abrió a mediados de abril, se hayan fugado más de 5.000 millones de dólares, que es el 44% de lo que ingresó el Fondo Monetario hasta este momento. Es decir, la guita que puso el fondo se la llevaron rápidamente con la fuga de las personas, pero esto es mucho más grave en realidad porque hay otro circuito, que es el circuito de JP Morgan y de otros tantos fondos especulativos, que es a través del contado con liquidación, ¿no? Un dólar financiero paralelo que es el que utilizan porque ellos tienen cerrado todavía el mercado de cambios para poder hacer la salida de dólares. Por lo tanto, estamos ante una situación de una gravedad muy profunda, que es la misma que estamos viviendo y que muestra que este gobierno intentó generar algo parecido a lo de la dictadura, a lo de los 90, a lo del gobierno de Macri, de impulsar la valorización financiera, pero la verdad que es una valorización financiera trunca, de corto plazo, que no tiene financiamiento externo para ser sostenible en el tiempo, porque todo el proceso de valorización financiera requiere que, además de poder hacer un rendimiento en monedas locales, es decir, que haya una tasa de interés local
que dé un rendimiento positivo, requiere también que el dólar esté estable, ¿no? Y que haya dólares que permitan cierta estabilidad del dólar en un determinado plazo de tiempo. Eso se logra principalmente con el endeudamiento público, y este gobierno en realidad tuvo un desendeudamiento forzoso hasta que llegó el FMI. Redujo la deuda en moneda extranjera en alrededor de 2.000 millones de dólares, hasta que el Fondo Monetario puso 12.000 millones de dólares encima de la mesa, y cambió un poco esa tendencia. Pero esa tendencia, insisto, en el corto plazo sirve para cubrir la situación que estamos viviendo y en este mes y medio de que entró, recordemos que a mediados de abril entra el ingreso del Fondo Monetario, hasta este momento, hasta fines de junio, dio un cierto respiro, y bueno, como lo anunció el JP Morgan y otros bancos, esto se acabó y a partir de julio empezó de vuelta las turbulencias cambiarias. Pablo, el informe también muestra cómo esto también se refleja en la actividad, en el consumo, cómo aumentan las importaciones por encima, variables más del funcionamiento estructural de la economía. ¿Qué podés decir en relación a eso, ¿no? A la industria? Ustedes también sacaron un informe hace poco del modo, la foto que tiene hoy la desindustrialización. Bueno, en realidad la economía real todavía los datos que tenemos se pueden desvincular y a veces confundir el análisis de lo que estamos viviendo, que es ahora esta turbulencia en el mercado de cambios, porque lo que se veía y se va a muchos a decir que bueno, que el gobierno Milei en realidad lo había hecho bastante bien, porque había hecho un ajuste enorme y había logrado, como escuché que recién decía Temio, había logrado mejorar la distribución del ingreso, había logrado recuperar la economía, bajar la pobreza y que haya menos inflación. En realidad, bueno, eso es efectivamente una ficción, ¿no? Es una ficción lograda a partir de inyecciones extraordinarias de dólares que permiten veranitos en los que se consolidan situaciones de ese tipo, ¿no? Como fue el blanqueo de capitales que permitió la recuperación económica del segundo semestre del año pasado, y este año al menos un estancamiento que no haya derivado en una recesión, ¿no? Lo que estamos viviendo es el estancamiento de una situación en la que estamos con un nivel de actividad cercano al de 2023, con un nivel de inflación que fue a la baja, pero que las perspectivas muestran que todo esto, que como decía, te estuvo atado con alambre, es algo de corto plazo. Es como estar en el ojo del huracán y crees que está todo tranquilo, pero en realidad en cualquier momento te levanta el viento para todos lados. Cambió la tendencia con respecto a los salarios, ahora están por abajo de la inflación. En este último cuatrimestre perdieron 5,5 puntos, ¿no? Esto se ha dado una vuelta de cambio. En realidad nunca funcionó, pero ahora es evidente que esto no está funcionando para nada, ni en términos... Claro, antes decíamos que esto no iba a funcionar, ¿no? Claro. Ahora ya está. Y además, cuando uno ve que los propios bancos lo dicen, ya es evidente. Pero efectivamente, la inflación de 1,6 se logró con planchar el tipo de cambio. Claro. Ahora, en lo que va de julio, que ya sube la inflación el tipo de cambio un 8%, es evidente que eso va a impactar en una suba de precios. Y eso va a acelerar la tendencia que decía recién Artemio de algunas mediciones que muestran estancamiento del salario de diciembre hasta hoy, la del INDEC, y otras como la del Ministerio de Trabajo que muestran la caída de a mí me da 4%, vi que hay otras que dicen 5%, pero 5, bueno, pero hay una caída significativa, digamos, de poder adquisitivo. Pablo, cuando escuchamos ahora hace un par de días que el vocero anunció que van a privatizar AISA, es inevitable recordar los 90, salvo que en los 90 había una ola neoliberal en la región, en el mundo, había también una enorme liquidez, pero había una cuestión casi cultural, de decir, che,
esta es la que toca, ¿no? Es como las empresas estatales ineficientes. Bueno, vamos a abrir la Argentina a la eficiencia corporativa, a la eficiencia del sector privado, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves hoy intentar repetir eso cuando ya vimos cómo funcionan las empresas privadas en la Argentina? AISA es una empresa que no tiene, a diferencia de las empresas de telefonía celular, por ejemplo, AISA no es una empresa particularmente criticada por los usuarios. ¿Cómo ves esta voluntad de meter con calzador un relato que tuvo éxito en los 90? Yo creo que este gobierno es anacrónico, toda su política está fuera de su tiempo. Y por eso también fracasa. Yo creo que está fuera del tiempo histórico mundial y local. No había condiciones en la economía después de la crisis de deuda que había generado Macri, intentar instaurar un nuevo ciclo de endeudamiento y de valorización financiera que inventó este gobierno. Y del mismo modo tampoco hay condiciones para impulsar, salvo el caso de los recursos naturales como Vaca Muerta y la minería, el cobre, el litio, un proceso de inversión extranjera muy dinámico que se apalanca además en empresas privatizadas, que a lo sumo, si vos decís con calzador se puede incorporar, será un fondo buitre que la compre para después hacer los juicios, digamos. La verdad que las privatizaciones fueron en Argentina una experiencia bastante nefasta, porque además de ser las que tuvieron mayores ganancias en la década del 90, no las utilizaron para hacer las inversiones que se requerían, sino para generar un proceso de valorización financiera, de endeudamiento a partir de esos patrimonios y de fuga de capitales al exterior que terminó hundiendo a muchas de ellas. Yo Pablo, la verdad que no veo condiciones para que las privatizaciones sean el salvavidas de este gobierno en términos del ingreso de dólares por un lado, y en el caso particular de Aguas Argentinas con las consecuencias nefastas que esto puede generar en términos de la calidad del servicio, porque ha sido una experiencia anterior muy mala. Amado. No, que en definitiva, para ponerle un título, son mecanismos de extracción de valor las privatizaciones, no generan nada para la Argentina, simplemente actividades que son completamente en pesos se convierten en dólares para extraerlos de la Argentina, o sea que te generan una necesidad de dólares artificial y adicional a las que ya estructuralmente tiene nuestro país. Está bien eso, la idea de extracción de valor, porque efectivamente, bueno, recordemos en los 90, ahora está la serie Menem, uno de los personajes de la serie, que es María Julia Zugaray, decía en los 90 que el rol del Estado era garantizar las utilidades de las empresas de servicio privatizadas. Vos decís, pero ¿por qué razón? Pero efectivamente, como decís, Pablo, ¿no? Que es como era un sistema que estaba orientado hacia los accionistas de las empresas, no hacia los ciudadanos. Sí, está el caso también de YPF, que es notable, ¿no? Como entra una empresa española, no hace inversiones en exploración, tenía Vaca Muerta ahí al lado, no la encuentra, y sobreexplota los yacimientos que había explorado previamente YPF y nos deja en una crisis energética. Estas son situaciones que cuando uno las piensa como si fueran solo una empresa y se pierde lo que decía Amado recién, de que es una extracción de valor, en definitiva, se pierde de la importancia macroeconómica que tiene y para el desarrollo de la economía argentina. Entonces, creo que sí, que es un tema preocupante, está en la agenda del acuerdo con el Fondo Monetario. Tienen que avanzar en las privatizaciones, tenían fechas concretas para
para publicar las privatizaciones, que era ahora fin de año, y están avanzando en ese camino porque el Fondo Monetario apoya, pero nunca gratis, ¿no? Y entre otras cuestiones está este tema. No, es así. Hay que aprovechar el tema de la serie de Menem para concientizar para volver a el tema de las privatizaciones, sí, ¿no? Hay que hablar del menemismo más allá de la bizarría del personaje. Completamente. Evidentemente, eso, yo no quiero hacer una teoría conspirativa, pero vos decís, olvidar la historia o transformarla en bizarra. Sí, el menemismo fue una catástrofe para el patrimonio nacional y para las condiciones de vida de los sectores populares a posteriori, y se observaron los efectos. No, y además que dejó estructuralmente, si vos ves en estos servicios públicos, privatizaciones, claro, ¿no? Ves un montón de condicionamientos que tiene el Estado para poder, incluso en gobiernos nacionales y populares como el kirchnerismo, poder tener herramientas para avanzar sobre algunas cuestiones con mucha dificultad por cómo dejaron blindado de algún modo. Ni hablar en la política doméstica, Río Tercero, AMIA, o sea, no da para frivolizar. Bailaba con las odaliscas, pero hacían algo más que eso. Pero, y bueno, claro, lo que estaba mencionando Nuria, el litigar en un juzgado norteamericano una decisión soberana de la Argentina es parte del problema de los 90. Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, un abrazo. Buen fin de semana. Conversábamos con Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Economía Política de Flaxo, sobre el último informe de coyuntura de Cifra CTA, el número 47, que recomendamos fervorosamente. Bueno, es un lindo tema, el de la serie Menem. Yo no la vi, aunque quiero decir. Las mejores críticas se hacen sobre libros que no se leyeron y series que no se vieron, porque efectivamente, porque podés opinar en total libertad, no estás atado a la realidad.